Bendigo tu vida, Jesús. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, oh Dios. Bendecido sea tu nombre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios bendiga a todos los hermanos y hermanas que se han estado conectando. Ya vamos a iniciar. Vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios. Dios bendiga a Yancel. Dios bendiga a Israel Johnson desde la isla de Puerto Rico. Dios bendiga a esa hermosa familia. Dios bendiga a Lisette Ayala. Dios bendiga a Anaelia Pérez. Dios te bendiga. Dios bendiga a Edgar Casilla y a todos los hermanos que han estado entrando a este enlace en vivo. Vamos a compartir con todos ustedes el estudio, el mensaje de la palabra de Dios. ¿Cuántos están listos para escuchar la palabra? ¿Cuántos están listos para escuchar la palabra de Dios? Le invito a que abra su Biblia conmigo en el libro de Job, capítulo 1, versículo 12. Vamos a leer algunos versículos de la palabra de nuestro Dios. El libro de Job, capítulo 1, desde el versículo 12 en adelante. Durante todos estos días, o sea, comenzamos el domingo pasado a hablar acerca del tema ¿qué necesita la iglesia hoy? Y estuvimos el domingo pasado desarrollando esta enseñanza y estuvimos estudiando un personaje muy destacado en el Antiguo Testamento, y su nombre es Abraham, que es conocido como el padre de la fe. Entonces, la pregunta que hemos hecho desde el domingo pasado hasta hoy es ¿qué necesita la iglesia hoy? Y el domingo pasado estuvimos explicando que la iglesia hoy necesita una fe como la de Abraham. Una fe como la de Abraham. Todos sabemos que Abraham fue un ejemplo a seguir, porque Abraham era un hombre que le creía a Dios con todo su corazón y por eso Dios cumplió con él su propósito. Abraham terminó enriquecido, Abraham terminó bendecido porque le creyó a Dios, y por cuanto le creyó a Dios, le fue contado por justicia. Dice la palabra que Abraham con fe y paciencia alcanzó las promesas. Eso está en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 12 hasta el 15. Él con fe y paciencia alcanzó la promesa. Y no solo alcanzó la promesa, sino que heredó la promesa. Cuando él no tenía, humanamente hablando, ningún tipo de posibilidad para tener un hijo, el Señor le dijo: tu descendencia será grande en la tierra. Y él estaba muy afligido porque él tenía 75 años de edad. Oye bien, él tenía 75 años de edad cuando Dios le hizo la promesa en Génesis capítulo 15. Y él pensaba que quien lo iba a heredar era uno de sus criados llamado Eliezer. Sin embargo, Dios le dijo: sal de la tienda y cuenta las estrellas a ver si las puede contar. Y él comenzó, me imagino yo, a contar las estrellas y no pudo contarlas. Y el Señor le dijo: así mismo será tu descendencia. Amén. Así mismo será tu descendencia, y por lo tanto no te va a heredar ese Damaseno llamado Eliezer, sino que es un hijo tuyo el que te va a heredar. Y la palabra dice que Abraham le creyó a Dios. En ese momento, cuando él tenía 75 años,
le creyó a Dios, o sea, creyó la palabra profética, creyó la palabra que Dios le había dado, creyó las promesas que Dios le había hecho. Dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, porque él levantó un altar en agradecimiento. ¿Y sabe qué pasó? Después que Dios le dio esa promesa, pasaron 25 largos años para que esa promesa se cumpliera. Pasaron 25 largos años para que esa palabra se cumpliera. De manera que cuando Dios cumplió la promesa, Abraham tenía, ¿sabe cuánto? 100 años. 100 años. Porque cuando tenía 99 años, la palabra dice que él recibió la confirmación de esa promesa. O sea, vino palabra de Jehová de nuevo hacia él cuando tenía 99 años, según Génesis 17, donde Dios le dice a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Y donde Dios le cambia el nombre. Tu nombre no se llamará Abraham, sino que a partir de ahora tu nombre será llamado Abraham, porque será padre de muchedumbre de gente. Amén. Pero aparte de eso, Sara, su esposa, era estéril. O sea que humanamente hablando, Sara no podía salir embarazada porque era estéril. Si joven, ella no pudo salir embarazada, imagínate estando ya con una edad avanzada. De manera que ahí se manifestó el poder sobrenatural de Dios. Y Dios cumplió su propósito con Abraham. De manera que el domingo pasado nosotros estuvimos hablando de ese personaje tan importante conocido como Abraham. Pero hoy vamos a hablar acerca de otro personaje que es digno de imitar. Porque hoy vamos a hablar acerca de la convicción de Job. De la convicción de Job. Así como el domingo pasado hablamos acerca de la fe de Abraham, hoy jueves, vamos a hablar acerca de la convicción de Job. ¿Qué necesita la iglesia hoy? Necesita una convicción como la de Job. Dice la palabra en Job capítulo 1, versículo 12 en adelante, dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tienes está en tu mano. Solamente no ponga tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban orando los bueyes, estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro y dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro y dijo, oye bien, vino otro y dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Oye, ¿con qué situación Job se postra en tierra y adora? Oye, ¿qué situación tenía Job?
y aún así comenzó a adorar. Y dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Con todo y lo que estaba pasando, con toda y la desgracia que estaba pasando en su familia, en sus pertenencias y en todos sus ganados, y sus hijos murieron todos el mismo día, con todo y eso, la palabra dice que Job adoró a Dios y no pecó. ¡Wow! Bueno, tenemos que tener, la iglesia de hoy necesita tener esa misma convicción. Necesita tener una convicción como la de Job. Amén. De manera que en este día seguimos con este tema: ¿qué necesita la iglesia hoy? Y como dije el domingo pasado, cuando yo hablo de la iglesia, no me estoy refiriendo a una organización religiosa. Cuando hablamos de la iglesia, no me estoy refiriendo a una denominación. Cuando hablamos de la iglesia, no me estoy refiriendo a ningún grupo o a ningún concilio. Cuando hablamos de la iglesia, no me estoy refiriendo a un templo con un nombre o un rótulo donde la gente va y adora a Dios. Cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de los creyentes que representan a Jesucristo aquí en la tierra. O sea, la iglesia somos nosotros, porque somos el templo donde habita el Espíritu Santo de Dios. La palabra dice que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces nosotros somos los que formamos la iglesia. Nosotros somos los que formamos la iglesia de nuestro Señor. Entonces, por eso yo quiero en el día de hoy seguir contestando esa pregunta: ¿qué necesita la iglesia hoy? ¿Qué necesitamos nosotros en este tiempo de tantas pruebas y de tantas dificultades? Entonces, uno de los personajes que a mí me llama la atención es este personaje de Job. Job nos demuestra una convicción inigualable. Nos muestra la convicción de su fe y la convicción de su confianza en Dios. Entonces, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de tantas pruebas en la cual nosotros estamos viviendo, es importante que como hijos de Dios que somos, mantengamos una firme convicción en Dios. Que nada, absolutamente nada, nos desvíe del propósito de Dios. Quiero que presten mucha atención a lo que le estoy explicando. Quiero que me presten mucha atención, porque lo que viene para la tierra no es nada fácil. Lo que está pasando ahora mismo es simplemente el comienzo, y no quiero que nadie se me asuste con esto, porque lo que estoy diciendo tiene base escritural. Esto va a ir de mal en peor. Estos son principios de dolores. Habrá hambre, habrá pestilencia, habrán hambrunas, habrán pandemias, habrá guerra, rumores de guerra. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. La iglesia va a experimentar una persecución como nunca antes la ha tenido. Habrá una persecución como nunca antes se ha visto en la tierra. Gloria a Dios. De manera que lo que está pasando es simplemente el comienzo. Entonces necesitamos tener una fe como la de Abraham, pero también necesitamos tener una convicción
como la que tenía Job. Es importante que nosotros como cristianos mantengamos una firme convicción en nuestras creencias, en lo que hemos creído. Hoy más que nunca se necesitan cristianos con pantalones y cristianas con faldas bien puestas. Hoy más que nunca necesitamos personas que no negocien con los valores y los principios que han aprendido de la palabra de Dios. Necesitamos personas que sean firmes en sus convicciones. Entonces, generalmente en la iglesia se habla de ser cristianos de convicción, pero la pregunta que yo hago hoy es, ¿verdaderamente comprendemos lo que eso significa? ¿Qué significa ser un cristiano de convicción? ¿Qué significa ser un hijo de Dios de convicción? ¿Qué significa ser un nacido de nuevo de convicción, un cristiano de convicción? Y yo quiero explicarle lo que es un cristiano de convicción. Un cristiano de convicción es una persona que tiene muy bien fundamentada su confianza y su fe en Dios. Es alguien que no se deja dominar por las emociones del momento, ni por los sentimientos que se produzcan como resultado de la situación difícil que se está viviendo. Amén. No es que no tengamos emociones, porque todos tenemos emociones, todos tenemos sentimientos, sino que no podemos dejarnos dominar por esos sentimientos. No podemos dejarnos dominar por esas emociones. Tenemos en medio de esta situación que estamos viviendo, tenemos que tener convicción de que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Tenemos que creer que todo en la vida tiene un propósito. Entonces la convicción nos permite tener la seguridad de que a pesar de que el tiempo en que estamos viviendo, de que a pesar de que el momento que estamos pasando es difícil, de que a pesar que el momento que estamos pasando es un momento bien difícil y es un momento duro, amén, si tenemos convicción en Dios, sabemos que Dios está de nuestra parte, sabemos que Dios está de nuestro lado y vamos a poder sobrellevar la situación. Él está a nuestro lado para ayudarnos. El Señor está a nuestro lado para darnos sus fuerzas. El Señor está a nuestro lado para guiarnos hacia su propósito y hacia su destino profético. Él está ahí a nuestro lado. Amén. El propósito de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. A pesar de lo que estamos viviendo, estamos en medio de una situación bien embarazosa. Estamos en medio de una situación bien difícil. Lo que estamos viviendo no es nada fácil, pero no podemos estar apelando a nuestros razonamientos, no podemos estar apelando a nuestros sentimientos ni a nuestras emociones, porque con nuestros sentimientos no vamos a resolver nada, con nuestras emociones no vamos a resolver nada. Tenemos que estar confiados y tener la convicción de que el Señor con todo esto tiene un propósito y que finalmente Él se va a manifestar, finalmente Él se va a glorificar. Finalmente vamos a ver su gloria y su manifestación. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Cuando nosotros tenemos convicción, esto nos dará la seguridad de que a pesar de todo, todo saldrá bien. A pesar de la circunstancia, todo estará bien para nosotros. Todo estará bien para nosotros. Dígalo conmigo, todo estará bien para nosotros. Escucha bien lo que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, la palabra dice: por lo cual asimismo padezco esto, dice Pablo,
pero no me avergüenzo. No me avergüenzo. Acuérdense que Pablo, cuando escribió esta carta, él estaba en su peor situación porque estaba preso por el único delito de predicar el evangelio y estaba metido en un calabozo, en la cárcel más oscura, en la cárcel de más atrás. Tenía cepo en los tobillos y en las manos, cadenas en sus manos. Gloria a Dios. Y estaba allí preso. Y él dice, por lo cual, asimismo padezco esto, dice Pablo, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Oye la convicción de Pablo. Oye la confianza que tenía el apóstol Pablo en lo que había creído. Dice, porque yo sé a quién he creído, dice Pablo. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. En otras palabras, si yo muero, yo sé que tengo un gran depósito para aquel día. Amén. Muchas veces, cuando vemos que un cristiano se congrega constantemente, que está sirviendo en un ministerio en la iglesia constantemente, pensamos que ese cristiano tiene convicción y decimos, ese hermano tiene convicción. Pero escúchame bien, no debemos confundir la constancia en un servicio con la convicción. Pues la convicción se manifiesta en las pruebas. No en el tiempo de bonanza, no en el tiempo de tranquilidad y de paz. La convicción se manifiesta en el tiempo de las pruebas. En el tiempo de las dificultades. Amén. Amén. Claro, es bueno uno perseverar. Es bueno uno congregarse. Pero eso no es convicción. Amén. Gloria a Dios. Ahora, sí es convicción uno congregarse constantemente a pesar de las críticas. Porque hay personas que te critican. Y hay personas que tienen una prueba tremenda en su casa porque el esposo no quiere que la esposa se congregue y tienen una guerra. Ahí sí es convicción, porque en medio de esa dificultad, esa hermana aún así decidió congregarse. O por ejemplo, hay empleadores que le prohíben a sus empleados a la hora del servicio ir a la iglesia o le ponen un horario que choca con la iglesia, con el horario de la iglesia. Entonces esa persona busca la forma y busca la manera de, a pesar de ello, busca la forma y la manera de congregarse, habla con el empleador, habla con quien tenga que hablar, y si tiene que renunciar a ese trabajo para congregarse y buscarse gozo, pues lo hace. Eso sí es convicción, ahí sí es convicción, porque en medio de la dificultad decidió congregarse. Amén. Decidió congregarse. Ahí sí hay convicción. De manera que la convicción podemos observar que se manifiesta en el tiempo de dificultades, en el tiempo de las pruebas. Gloria a Dios. Hermanos que tienen mucha dificultad de servirle al Señor en algún área de la iglesia, en algún servicio, y lo dejan todo y vencen los obstáculos y le sirven a Dios en esa área, ahí sí es convicción. Ahí sí. Porque la convicción siempre está relacionada, con lo que es las dificultades y las pruebas. Porque cuando tú eres un creyente de convicción, tú por encima de las dificultades, por encima de las pruebas, por encima de las circunstancias, tú decides creerle a Dios, servirle a Dios y honrarle a Dios. Amén. Y honrar a Dios. Entonces, si usted observa el texto que hemos leído de Job capítulo 1, versículo 12 hasta el 20, usted podrá notar que verdaderamente Job es un ejemplo para nosotros como cristianos. Job es un ejemplo de cómo nosotros debemos enfrentar las pruebas.
Job es un ejemplo de cómo nosotros debemos enfrentar las crisis. Job es un ejemplo de cómo nosotros debemos enfrentar los sinsabores de la vida y mantenernos firmes en nuestra fe en Dios. Oye, lo que hay ahí no es fácil. Uno lo lee así, pero no es fácil. No es fácil lo que se lee ahí en Job capítulo 1, versículo 12. Los muchachos de Job, los hijos de Job, estaban compartiendo en familia. Dice que estaban compartiendo en la casa del hijo mayor de Job, del primogénito. Gloria a Dios. Y Job tenía sus trabajadores en las diferentes parcelas. Y uno a uno fueron llegando, dándole noticia desagradable a Job. Lo dice la Biblia. Fueron varios acontecimientos. Fueron varias cosas que sucedieron al mismo tiempo. Por eso es importante que usted analice lo que pasó con Job, porque Job básicamente lo perdió casi todo en un mismo día. En un mismo día, Satanás se cogió con Job. Satanás se cogió con Job, porque Satanás es un envidioso. Satanás se cogió con Job, dice la palabra. Y Dios le permitió a Satanás quitarle ciertas cosas a Job, pero Dios sabía que Job estaba convencido de que él era real. Y por eso la palabra dice que mientras los hijos y las hijas de Job bebían vino en la casa de su hermano mayor, gloria a Dios, porque Job oraba todos los días por sus hijos y Job ofrecía sacrificio por toda su familia, por todos sus hijos. Job oraba por ellos y lo cubría, como hacemos nosotros con nuestros hijos. Y dice Job capítulo 1, versículo 13, que los hijos de Job estaban compartiendo en la casa de su hermano mayor, o sea, del primogénito. Y dice Job capítulo 1, versículo 14, que vino un mensajero delante de Job y le dijo, este mensajero que llegó le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, paseando cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Oye bien, mataron a todos los criados a filo de espada. Y dice, y solamente escapé yo para darte la noticia. Se metieron unos ladrones y acabaron con los criados. Se metió unos ladrones y mataron, ladrones criminales, y mataron a todos los criados para llevarse las pertenencias de Job. Y aún este mensajero estaba hablando, dice el versículo 16, aún este estaba hablando cuando vino el otro y le dijo, fuego de Dios, oye como dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Y dice, solamente escapé yo para darte la noticia. Solamente escapé yo para darte la noticia. O sea, cuando cayó fuego, quemó las ovejas y quemó a los pastores que cuidaban las ovejas. Y solamente escapó el mensajero que le fue a llevar la mala noticia a Job. ¿Están mirando el panorama que hay allí? ¿Están mirando el tipo de prueba que hay ahí? Y mientras este estaba hablando,
Vino el otro mensajero y dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Otra mala noticia. Ya van 3 malas noticias. Y como si eso fuera poco, mientras este mensajero estaba hablando, que es el tercer mensajero, vino entonces un cuarto mensajero diciendo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el hijo mayor tuyo, el primogénito. Y un gran viento, dice él, vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Yo creo que a ninguno de nosotros nos ha pasado eso el mismo día. Yo creo que no. Yo creo que no. Porque lo que pasó allí fue una total desgracia. Eso sí es una prueba. Y no es cualquier prueba. No es cualquier prueba. No es cualquier prueba. Y dice la palabra en el versículo 20: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Oye lo que hizo Job. Job no blasfemó el nombre de Dios, sino que se postró y adoró. Y dijo lo siguiente: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea, Job actuó de manera extraordinaria. Extraordinaria. Yo admiro la convicción de Job. No es fácil. No es fácil lo que Job estaba viviendo en ese momento. No es fácil. Job experimentó un dolor indescriptible. Job experimentó un sufrimiento inigualable, pero su corazón no se endureció contra Dios. Oye, a pesar de lo que él estaba viviendo en ese momento, su corazón no se endureció contra Dios. No. Hay gente que ante cualquier pruebita ya están cuestionando a Dios. Hay gente que ante cualquier dificultad ya están juzgando a Dios. Y ya están hablando mal con sus labios. Tú sabes la gente que en este tiempo de pandemia ha blasfemado el nombre del Señor. Tú sabes la gente que en este tiempo de prueba han puesto la existencia de Dios en duda. Tú sabes la gente que en medio de esta pandemia se ha desviado del propósito de Dios y ha hablado mal. Pero también, por otro lado, tú sabes la cantidad de gente que se ha abrazado de Dios. Tú sabes la cantidad de gente en este tiempo de pandemia que ha fortalecido su fe en Dios. Tú sabes la gente en este tiempo de pandemia y de prueba que ha mostrado que tiene convicción y que cree firmemente en Dios. Y no solamente cree en Dios, sino que le cree a Dios. Job experimentó dolor. Job experimentó sufrimiento, pero su corazón no se endureció. No. Su corazón no se endureció. Su corazón no se giró contra Dios. No se levantó contra Dios. Todo lo contrario. La palabra dice que él se postró. Él se postró y adoró a Dios. Lo dice en Job capítulo 1, versículo 20. Léalo conmigo de nuevo. Entonces Job se levantó. Dice la Biblia, entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Amén. En los tiempos bíblicos,
las acciones y las actitudes de rasgar los vestidos, de rasurarse la cabeza y postrarse en tierra, eran muestra de luto, eran muestra de tristeza, era muestra de gran dolor. El hacer estas cosas era una muestra de mucha tristeza, era muestra de gran dolor, era muestra de luto. De manera que Job estaba mostrando externamente, Job estaba mostrando externamente lo que había en su corazón. Job lo había perdido todo. Job había perdido lo más valioso de su vida. Job sufrió. Job sintió dolor. Job sintió tristeza como humano que era y como padre que era. Él sintió tristeza. Pero hizo algo que mostró también lo que había en su corazón. La palabra dice que él adoró. O sea, no solo mostró tristeza, no solo mostró luto, no solo mostró dolor, hizo otra cosa. Y es que adoró a Dios. Job estaba mostrando que a pesar de las circunstancias tan adversas, que a pesar de las circunstancias tan dolorosas, él seguía creyendo en Dios. Él seguía confiando en Dios. Él seguía amando a Dios por encima de todas las cosas. Y lamentablemente, escucha esto, lamentablemente, son muchos los cristianos cuando vienen a su vida las circunstancias adversas, cuando vienen a su vida las crisis, cuando vienen a su vida las enfermedades, cuando vienen a su vida la escasez económica, en lugar de adorar a Dios, son muchos los creyentes que endurecen su corazón contra Dios. Son muchas las personas que endurecen su corazón contra Dios. Se enojan contra Dios. Se enojan con Dios. Se resienten con Dios. Se sienten resentidas con Dios. Comienzan a murmurar contra Dios. Comienzan a hablar de la iglesia, a murmurar la iglesia, a murmurar los líderes. Comienzan a apartarse del Señor. Comienzan a enfriarse espiritualmente, se enfrían espiritualmente. Y eso demuestra su falta de convicción en sus vidas. Eso demuestra su falta de convicción en vuestras vidas. Tenemos que tener una convicción como la de Job. Gloria a Dios. Tenemos que tener una convicción como la de Job. ¿Qué necesita la iglesia hoy? Necesita tener esa misma convicción que tenía Job acerca de quién era su Dios. Job reconocía, escucha bien esto y apúntalo por ahí si es posible. Job reconocía la soberanía completa de Dios sobre su vida. Y esto es bien importante que nosotros lo entendamos. Es bien importante que nosotros lo comprendamos. Él reconocía la soberanía de Dios. Y la soberanía de Dios completa sobre su vida. Mira lo que dice Job capítulo 1, versículo 21. Dice Job, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Ahora, la soberanía de Dios significa que Él es rey. Significa que Él es el Señor de todo y sobre todo. Que Él obra según su voluntad. Que Él sigue sentado en su trono. Que Él está sentado en el trono del universo. Que su voluntad se hace en la tierra. Y no hay nadie
que pueda obstaculizar ni oponerse a su voluntad. Eso es entender la soberanía de Dios. El profeta Isaías lo dice de la siguiente manera. En Isaías 46 del 9 al 10, Isaías 46, 9 y 10 dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, dice Dios, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios hace todo lo que Él quiera. Es importante que usted entienda eso también. Dios hace todo lo que Él quiera. Él hace todo lo que a Él le dé la gana. Eso hay que entenderlo. Él hace todo lo que a Él le dé la gana. La convicción de Job le permitió reconocer y aceptar las dos cosas básicas de la soberanía de Dios en la vida de toda persona y principalmente en la vida de todo cristiano. Y solamente los cristianos que verdaderamente tienen convicción pueden comprenderlo como lo hizo Job. Como lo hizo Job. Amén. Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Lo dice Job capítulo 1 versículo 21 en su parte A. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Gloria a Dios. Nada es nuestro, dice Job, nada es nuestro, nada. No nos vamos a llevar nada, nada es nuestro. Todo es de Dios. Todo lo que somos y todo lo que tenemos es de Él. Y es por Él. Y es para Él. Nada nos pertenece. Por eso Él decía: Jehová dio y Jehová quitó. Y por eso Él decía: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Él es el dueño de todo. Y dice la parte de Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Amén. En otras palabras, Job estaba diciendo con esto que obre conforme a su voluntad. Él obra, mi Dios obra. Mi Dios obra, decía Job. Mi Dios obra de acuerdo a su voluntad. Que Él establezca su voluntad en mi vida, decía Job. Porque Él es soberano. Él no tiene necesidad de darnos explicaciones. Él es soberano. Amén. Él no tiene necesidad de pedirnos permiso. Escúchame bien. Él no tiene necesidad de pedirnos permiso. Porque Él es soberano. Él es Dios. Él no tiene necesidad de darnos explicaciones de nada. Porque Él es Dios. Él es Dios. Y lo dice la Biblia en Job 9:12. Mira lo que dice Job 9:12. El libro de Job, capítulo 9, versículo 12 dice: he aquí, arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces? ¿Quién le dirá a Dios qué hace? ¿Quién es capaz de cuestionar lo que Él hace? ¿Quién se atreve a cuestionar lo que Dios hace? Dice Job. Y dice Eclesiastés 8:4, el predicador dice en Eclesiastés 8:4, pues la palabra del rey es con potestad. Oye bien lo que dice Eclesiastés 8:4. La palabra potestad es la palabra autoridad. Pues la palabra del rey es con autoridad. ¿Y quién le dirá qué haces? ¿Quién le dirá a un rey que es soberano qué haces? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Quién es capaz de cuestionar a un rey? Amén. Pero nosotros queremos cuestionar a Dios. Muchas veces en medio de una situación difícil, nosotros queremos con nuestros pensamientos y con nuestras actitudes cuestionar a Dios.
porque muchas veces no comprendemos lo que Dios está haciendo. Tenemos que, a pesar de todo, bendecir su nombre. Bendice su nombre. Confía en Dios. No importa lo que tú estés viviendo en este momento. No importa lo que tú estés viviendo, por lo que tú estés pasando en este momento. Bendice el nombre del Señor. Aprende a confiar en Dios. Créele a Dios con todo tu corazón. Él hace todo de acuerdo a su propósito. Y Él obra siempre para nuestro bien. Él nunca va a obrar para nuestro mal. Él siempre obra para nuestro bien. Él sabe lo que está haciendo, aunque nosotros no entendamos absolutamente nada. Él sabe lo que Él está haciendo. Él sabe cómo se está manifestando a favor de nosotros. Él lo sabe. Él lo sabe. Tiene que adorar a Dios, manteniéndote firme en lo que tú has creído, aunque las circunstancias cambien. Escucha bien esta palabra. Aunque tu circunstancia cambie, mantente firme en lo que tú has creído. Las circunstancias de Job cambiaron, pero su corazón no cambió. Su corazón no cambió. Su corazón se mantuvo firme en Dios. Él estaba convencido de que Dios es real. Las circunstancias de este hombre de Dios llamado Job cambiaron, pero su corazón para con Dios se mantuvo fiel, se mantuvo leal, se mantuvo igual. ¿Cómo yo lo sé? Búscate Job capítulo 2, versículo 7 para que lo veas. Job capítulo 2, del 7 al 10, para que vea que las circunstancias para Job cambiaron, porque después que le quitaron todo, ahora le quitan la salud. Oye bien, a propósito de lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo de pandemia, después que le quitaron todo, entonces pierde también la salud. Dice la palabra en Job capítulo 2, versículo 7 hasta el 10, dice: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete, le dice la mujer. Y Job le dice a la mujer, Job le dijo: ¿cómo suele hablar de esa manera? ¿Cómo tú hablas de esa manera, mujer? Tú estás hablando como cualquier mujer, le dice Job. ¿Cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado. ¿O qué le contesta Job? Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Y dice Job: ¿qué? Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Oye lo que dice Job: recibiremos solamente de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Y dice la palabra: en todo esto no pecó Job con sus labios. Oye bien, en todo esto no pecó Job con sus labios. Job lo había perdido todo materialmente hablando. Y para colmo, vino sobre él una sarna maligna que cubrió por completo todo su cuerpo. Ya no era un hombre rico, ya no era un hombre admirado por muchos, ya no estaba viviendo con lujos, sino que ahora era un hombre enfermo, sentado en ceniza, y lo único que tenía era un pedazo de
tejas o un cuesco en la mano, un tiesto con el que se rascaba. Sus circunstancias habían cambiado por completo. De ser un hombre próspero, rico, con mucho ganado, tener hijos hermosos, lo perdió todo. Y para colmo, perdió también su salud. Y la esposa de Job llegó y comenzó a expresarse con palabras de enojo y de amargura, porque ella estaba bien enojada y muy amargada en el corazón. Amén. Porque al igual que Job, ella había perdido sus hijos. Al igual que Job, ella como esposa de Job había perdido lo material. Pero también ella perdió su fe en Dios. Ella perdió su confianza en Dios. Por eso ella le dijo a Job, maldice a Dios y muérete. Amén. Ella no encontraba motivo alguno para bendecir el nombre de Dios en esas circunstancias tan difíciles. En cambio, Job dio una respuesta muy diferente. En el versículo 10, Job dice, ¿y cómo tú hablas así, mujer? Tú estás hablando como cualquier mujer fatua, le dice Job a su esposa. ¿Qué? Solamente vamos a recibir el bien de Dios y no el mal. Así le contesta Job. Solamente recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos, le dice Job. Y en todo esto, Job no pecó con sus labios. La circunstancia había cambiado, pero su corazón y su fe y su convicción en Dios y en el propósito de Dios seguía igual. Job confiaba que Dios estaba con él. Job confiaba que Dios es bueno. Su convicción era esa: Dios a pesar de todo es bueno. Él confiaba en ese Dios tan grande y tan poderoso. Amén. Él sabía que a pesar de lo que estaba viviendo, Dios seguía con él. Él sabía que a pesar de que lo había perdido todo, Dios seguía con él. A pesar de que perdió su ganado, Dios seguía con él. A pesar de que perdió sus bueyes, sus asnas, Dios seguía con él. A pesar de que perdió sus criados, sus pastores y sus ovejas, Dios seguía con él. A pesar de que perdió sus hijos, él sabía y estaba convencido de que Dios seguía con él. A pesar de que había perdido la salud, él sabía que Dios estaba con él. Y me llama mucho la atención lo que dice la palabra. En Job capítulo 2, versículo 10, en la parte B, dice, en todo esto no pecó Job con sus labios. ¡Wow! ¡Qué fe y qué convicción la de Job! Con todo lo que él estaba viviendo. Oh, bendito sea Dios, con todo lo que él estaba pasando, con todo el dolor que sentía en ese momento, con todo el sufrimiento que sentía en ese momento, porque era un ser humano como cualquiera. La palabra dice que no pecó con sus labios. No pecó con sus labios. Amén. Porque las palabras de Job expresaban la convicción que tenía en su corazón. En el corazón de Job había tesoros. Oye bien lo que dice Lucas 6:45. Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre bueno. El hombre bueno y la mujer buena del buen tesoro de su corazón, ¿qué saca? Saca lo bueno. Pero el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Habla la boca. ¿Qué necesita la iglesia hoy? Necesita una convicción como la que tenía Job. Como hemos visto
en la vida de Job, este tiempo de prueba que estamos viviendo, porque la pandemia no se ha ido. Escucha bien esto. No piense que porque tú estés saliendo de tu casa, que porque tú estés trabajando, que porque tú estés yendo al supermercado, que porque tú estés yendo a las tiendas, la pandemia se ha ido. Aquí mismo donde yo estoy, en la ciudad donde yo estoy, los casos están resurgiendo de nuevo. Escucha bien esto. Porque en la confianza que está el problema. Y hay un rebrote. Y se está hablando de un rebrote. Es decir, hasta que no se consiga una vacuna confiable, esa pandemia seguirá caminando por las calles de nuestras ciudades. Amén. Este virus llamado el COVID-19 seguirá caminando por las calles, seguirá estacionado en las esquinas, seguirá visitando los centros comerciales, seguirá visitando los bancos, seguirá visitando los supermercados. El COVID estará, ¿verdad?, vigente en cada lugar y en cada espacio. Entonces, como hemos visto en la vida de Job, en este tiempo de pandemia, es una buena oportunidad que nosotros tenemos para reflexionar cómo está nuestra convicción. Reflexionemos cómo está la convicción de nuestro corazón. ¿Cómo está? ¿Cómo está la convicción de nuestro corazón? Porque es importante meditar en esto, porque nuestra convicción de fe es lo que nos permite entrar a la prueba y salir victorioso de ella. Amén. Y salir victorioso de ella. Es nuestra convicción la que nos da la victoria. Porque todos hemos sido probados en este tiempo. Todos hemos sido probados y seguiremos siendo probados. Pero es nuestra convicción lo que nos ayudará a salir victorioso, a salir airoso de todas estas pruebas. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, y vamos a seguir adorando y glorificando a Dios. Vamos a seguir glorificando a Dios. Cierra tus ojos, si puedes cerrarlo. Si puedes cerrarlo, cierra tus ojos. Cierra tus ojos si puedes cerrarlo. Y vamos a darle las gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Comienza a darle gracias a Dios. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Padre mío, por esta palabra. Que esta palabra que hemos desatado hoy fluya en cada corazón como río. Que tu Espíritu Santo fluya en este día como río. Que tu Espíritu Santo fluya como nunca antes.